Una de las cosas que distinguen entre sí los distintos tipos de instrumentos que existen es el tipo de escala que utilizan, particularmente si los mismos son de presentación analógica. Los diferentes tipos de escalas que existen pueden agruparse dentro de algunas de las siguientes familias o tipos. Por un lado tenemos las denominadas escalas lineales o uniformes. Por otro lado, las denominadas escalas ampliadas o expandidas. Y por último, las conocidas como escalas comprimidas. Tenemos acá a la vista una imagen que nos presenta ejemplos de distintos tipos de instrumentos con distintos tipos de escalas. Esto que se ve acá es un voltímetro cuya escala es de tipo lineal o uniforme. Aquí tenemos un amperímetro con una escala comprimida. Y acá tenemos un voltímetro que posee una escala de tipo ampliada. Quizá ustedes puedan preguntarse en este momento si es oportuno que revisemos el tema de las escalas. En un mundo moderno que se caracteriza por lo digital, ¿tiene sentido que veamos o estudiemos las escalas de los instrumentos? Bueno, yo digo que sí, es totalmente justificable, porque hay ciertos aparatos e instrumentos de medición que siempre van a tener una escala. Por ejemplo, lo que tenemos acá es una imagen que representa el panel de controles y la pantalla de un osciloscopio digital moderno. El osciloscopio es un instrumento que, pese a ser un instrumento digital en este caso, la presentación de la información se hace en forma analógica en un display. La mayor parte de los osciloscopios digitales modernos tienen la posibilidad de presentar la señal en el dominio del tiempo, es decir, el eje horizontal es tiempo, pero también pueden hacer lo mismo presentando la señal como evoluciona la misma en el dominio de la frecuencia. Esto es utilizando una funcionalidad que es lo que se denomina la transformada rápida de Fourier. Con respecto a las escalas, normalmente en un osciloscopio la escala vertical, cuando nos presenta señales en el dominio del tiempo, digo, la escala vertical que se corresponde con la amplitud de la señal es de tipo uniforme o lineal, son voltios por división. En el caso de la presentación en el dominio de la frecuencia, nos podemos encontrar con cosas como las que se ven en esta imagen. Por ejemplo, la escala vertical de esta gráfica está en decibeles dB-voltios RMS por división. Eso es algo que lo vamos a ver qué significan los dB-voltios un poco más adelante. Pero evidentemente se trata de un tipo de escala que no es lineal. Los decibeles, ustedes ya lo deben saber, tienen base logarítmica, ¿sí? Es decir, siempre va a haber instrumentos en los cuales la lectura de la magnitud se deban hacer en una escala. Es por eso que está justificado el estudio de los distintos tipos de escalas. Bueno, una escala lineal se caracteriza por ser un tipo de escala en el cual iguales incrementos de la magnitud que se mide se corresponden con iguales incrementos del desarrollo de la escala a lo largo de la misma. Es una escala lineal uniforme. La escala ampliada es una escala en la cual la misma se encuentra estirada, por decirlo de alguna forma, sobre el final de la misma y se encuentra comprimida en el origen. El tipo de escala ampliada más común que existe es la escala cuadrática. Ahora bien, no todas las escalas ampliadas son cuadráticas. Hay algún otros tipos de escalas que responden a otra ley, pero la característica general de las escalas ampliadas es que la misma se encuentra estirada, por decirlo de alguna forma, sobre el final de la misma y está comprimida sobre el origen. Por el contrario, las escalas comprimidas muestran un desarrollo inverso, es decir, están comprimidas sobre el fondo de la escala
y están expandidas sobre el origen. El tipo de escala comprimida más común que existe es la escala logarítmica, con una salvedad. En realidad las escalas logarítmicas verdaderas no tienen cero, porque en una escala logarítmica el cero estaría en menos infinito. Si una escala logarítmica tiene cero es porque en las cercanías del cero ha dejado de ser logarítmica. Puede ser que sea logarítmica en la mayor parte del desarrollo de la misma, pero cerca del cero deja de serlo. Bueno, pero también, igual que en el caso anterior, es un ejemplo. No todas las escalas comprimidas son forzosamente logarítmicas. Simplemente son aquel tipo de escala en la cual la misma se encuentra comprimida sobre el fondo de la misma. Bueno, vamos a analizar cómo evoluciona el error en función de la lectura en instrumentos que poseen distintos tipos de escalas. Y para establecer una comparación vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un aparato de medición que utiliza el mismo órgano de deflexión, pero merced a un selector podemos cambiar de manera que la indicación sea en una escala lineal, en una escala ampliada o en una escala comprimida. Y vamos a tratar de ver cómo evoluciona la incertidumbre o margen de error a lo largo de la misma, a lo largo de la escala. Para ello vamos a hacer uso de un gráfico en el cual en el eje horizontal vamos a llevar justamente la escala. Yo en este ejemplo he utilizado unos valores numéricos, simplemente por el ejemplo que estoy usando. 8 podrían ser 8 voltios, 8 amperes o 8 lo que fuera, a fondo de escala, el mismo valor para las tres, pero bueno, eh, simplemente es un ejemplo. En el otro eje vamos a llevar el margen de error porcentual en función de la lectura. La principal fuente de incertidumbre o de error en instrumentos analógicos suele ser el rozamiento del sistema mecánico. Ese rozamiento hace que cuando uno mide una magnitud, el indicador del instrumento, la aguja indicadora, en general puede detenerse en un valor que puede estar oscilando alrededor del valor final y que es aleatorio. Es decir, hay una zona dentro de la cual cuando uno hace una medición, la aguja o el sistema de indicación se detiene. Y esa zona, la magnitud, la amplitud de esa zona depende justamente del rozamiento del mecanismo. Vamos a suponer en este caso que este instrumento tiene una zona de rozamiento que hace que la aguja se detenga dentro del mismo. Acá lo representamos mediante este sector, ¿sí? Bueno, evidentemente el margen de error a lo largo de la escala va a ir variando. Esto un poco ya lo habíamos mostrado y partirá de un valor característico a fondo de escala, y a medida que la lectura vaya tendiendo a cero, la incertidumbre va a ir tendiendo a infinito, ¿eh? Y lo hará más o menos en la forma que se muestra en esta curva. En el caso de las escalas ampliadas, recordemos que el instrumento, el órgano indicador es el mismo, la zona o región dentro de la cual la aguja indicadora se puede detener es la misma. Sin embargo, en la escala ampliada, sobre el fondo de la escala, este sector representa un incremento menor de la magnitud medida que en la escala lineal. Por lo tanto, es de esperar que sobre el fondo de escala, la incertidumbre o margen de error relativo sea menor en la escala ampliada que en la escala lineal. Sin embargo, a medida que nos vayamos acercando al origen de la misma, igual el error va a ir tendiendo a infinito, haciéndolo más rápidamente que en la escala lineal, ¿sí? Bueno, en el caso de la escala comprimida, pasa a la inversa. Sobre el fondo de la escala, el sector este, que simboliza, digamos, la zona de detención aleatoria del sistema de indicación, digo, ese sector abarca varias
marcas, varios valores de la magnitud medida. Por lo tanto, es de esperar que a fondo de escala, el instrumento de escala comprimida sea comparativamente el que mayor margen de error relativo presenta. Sin embargo, dándole una forma específica a la escala comprimida, podría lograrse que, si bien comparativamente el margen de error es el mayor, el mismo se mantenga más o menos constante a lo largo de la mayor parte del desarrollo justamente de la escala. Por supuesto, cuando llegamos cerca del origen, cerca del cero, el error va a tender a infinito, igual que en los otros dos casos. Bueno, esto nos sirve o nos permite plantear lo siguiente. ¿En qué caso es más útil un instrumento con un tipo de escala? ¿En qué caso es más útil un instrumento con un tipo de escala que otro? Bueno, por ejemplo, si nosotros necesitamos un instrumento que tiene que ser usado para medir una magnitud, cuyo valor no varía mucho alrededor de un valor específico, por ejemplo, un voltímetro de tablero que tiene que registrar el valor de la tensión de línea, nos conviene un instrumento que tenga escala ampliada. ¿eh? Los voltímetros con escala ampliada forman la categoría más difundida de voltímetros de tablero usados justamente en los tableros eléctricos. Esto es así porque normalmente la indicación está en torno al valor normal de la tensión de la red, que son 220 voltios, y cualquier variación, pequeña variación de la misma, va a ser registrada con facilidad. Por el contrario, si necesitamos un instrumento que pueda medir una magnitud cuyo valor se espera que pueda variar ampliamente dentro de un amplio margen, nos conviene una escala comprimida, una escala en la cual, en la mayor parte del desarrollo de la misma, el margen de error sea más o menos constante y aceptable. Tenemos entonces los dos extremos. Escalas en instrumentos que miden magnitudes que se espera que no varíen mucho y escalas en instrumentos que miden magnitudes cuyo valor puede variar dentro de un amplio rango dinámico. ¿Qué nos queda? Nos quedan las escalas lineales y las escalas lineales normalmente están reservadas para aquel tipo de instrumentos que es de usos generales. Por ejemplo, un multímetro. Un multímetro es un instrumento que no está preparado para medir específicamente nada, es de usos generales. Por lo tanto, normalmente las escalas de voltímetro y miliamperímetro, tanto de corriente continua como de corriente alterna en un multímetro, suelen ser de tipo uniforme o lineal. Aquí lo podemos apreciar. No obstante, en un multímetro es posible encontrar un tipo de escala no uniforme. Esta es la escala para medir resistencia. La escala para medir resistencia, si hacemos la salvedad de que el 0 está a la derecha, este tipo de escala es una escala que tiene características de escala comprimida. Ustedes lo pueden apreciar. Entonces, es una escala que permite hacer mediciones con cierto grado de exactitud en la mayor parte del desarrollo de la misma. Es un tipo de escala donde esa característica es la que prevalece o importa. Bien. Hay un tipo de escala especial que vamos a estudiar por separada y que normalmente está en distintos tipos de multímetros y es la escala en decibeles. La escala en decibeles es una escala que por supuesto no es uniforme. Si tuviéramos que encuadrarla dentro de alguno de los tipos, con algún esfuerzo de imaginación, podríamos decir que es una escala de tipo comprimida, pero no por el desarrollo que tiene, sino más bien por la ley a la cual responde. Ya lo dije anteriormente y lo repito ahora, los decibeles tienen base logarítmica, por lo tanto la escala en decibeles que presentan algunos instrumentos tienen ese comportamiento. Se utilizan cuando se necesita medir magnitudes que van a variar mucho dentro de un margen, dentro de un determinado margen. Bueno, estas las vamos a estudiar por separado y aparte.
Bien, llegado a este punto vamos a hacer una pausa.